Así mismo es, este programa se llama Látigo de Pepe y ustedes lo están esperando. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte en mi cuenta personal de YouTube y hoy tenemos uno de esos episodios de Látigo de Pepe de los que ustedes esperan con tantas ansias porque se trata de un programa de corte histórico muy importante, sobre todo, como suelo subrayar, muy importante para todo el mundo, pero como suelo subrayar especialmente para la gente más joven, los millennials, como suelo decir, la generación de nuestros hijos, que a lo largo de estos años de revolución maledictiana, desde el año 59 hasta el día de hoy, nunca han tenido la posibilidad de encontrarse con la verdad. Y hoy tenemos un programa de corte histórico de Monumentaria, de una pieza importante de la ciudad de La Habana, la capital de Cuba, pero que tiene que ver exactamente con toda la historia de Cuba. Y señores, ya sin más, para comenzar a dar los detalles, permíteme presentar el programa, el sujeto, el tema que tenemos aquí, que es el Monumento al Maine. El Monumento al Maine. Pero ahora que digo el Monumento al Maine, permíteme comenzar a hacer, bueno, pues notitas al pie. Maine sería lo correcto en inglés. Maine es un estado de los Estados Unidos, pero en este caso el Maine no fue otra cosa que un acorazado, un barco de guerra de la Marina, del Navy, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que llega a Cuba en el año 1898, en los momentos finales, los momentos finales gracias a que Estados Unidos entra, en los momentos en que ya estaba andando la Segunda Guerra de Independencia, la del año 1895, los cubanos tratando de separarse de España. Esta es la guerra organizada básicamente por José Martí. No voy a hacer aquí la historia de Cuba ahora, pero para colocar esto en perspectiva, y en ese marco, en el año 1898, en febrero de 1898, llega a Cuba este barco, el Maine. Surto estaba en el puerto de La Habana, o sea, atracan en el puerto de La Habana y se produce un estallido. Eso vamos a... De ese programa, más adelante, del caso como tal del Maine, de lo que fue la explosión y además los detalles del barco, que son muy interesantes, de eso haremos un programa otro día. Hoy no. Hoy simplemente lo traigo a colación porque a consecuencia del estallido del Maine, ya en la época de la República, en Cuba, se le dedica un monumento que uno le dice el monumento al Maine, pero realmente el monumento no es al Maine, el monumento es a las víctimas, o sea, a los 260 y tantos soldados, o sea, marinos americanos que murieron lamentablemente en esa explosión. Y cuando el suceso ocurre, eso es lo que hace que Estados Unidos le declara la guerra a España. Ahí viene la guerra hispano-cubano-americana, que en Estados Unidos se refiere solamente como la guerra hispanoamericana. Estados Unidos termina derrotando la flota naval de España frente a las costas de Santiago de Cuba, programa que aquí también te prometo que vamos a hacer. Y ahí, bueno, finalmente Cuba termina siendo independiente a consecuencia, afortunadamente, a consecuencia de eso, en el año 1902, el día 20 de mayo, Cuba se constituye en república, fecha que es el 59 para acá, en Cuba no se observa. La fecha de la constitución de la república, el día 20 de mayo, en Cuba está totalmente sepultada. De manera que, sí, tengo que puntualizar, aunque decimos coloquialmente el monumento al Maine, y posiblemente yo esté diciendo Maine en español, lo correcto es decir Maine, y posiblemente yo vaya de una manera o de la otra en el fragor de las palabras, diciendo igualmente Maine que Maine, para hacerme entender, pero coloquialmente decimos el monumento al Maine, el monumento al Maine, el monumento al Maine, no es el monumento al barco, es el monumento a las víctimas de la explosión. Así que esto es importante, esta apreciación, esta precisión es la palabra, esta precisión para a continuación inmediatamente comenzar la narración. Así que tenemos hoy aquí este programa dedicado a la historia del monumento al Maine y por supuesto que vamos a ver muchas fotografías de toda esta historia y apuesto a que seguramente te vas a enterar de detalles del monumento al Maine que quizás no hayas conocido y sobre todo lo que quizás sea más recordado lamentablemente en la historia del Maine es el hecho que en el año 61, o sea, esto es un monumento como otro cualquiera, un monumento bello, a mí me parece un monumento interesante, monumentaria, pero la triste historicidad del monumento es que en el año 61, maledicto, como el monumento estaba coronado por el águila de los Estados Unidos que representa a Estados Unidos, en el 61 él envió allí una grúa con un boom, o sea, esa bola de hierro,
y le emprendió a golpes, a embates contra el águila que coronaba sobre las dos columnas del monumento en un acto de una pataleta y la abatió, y desde entonces el monumento está con las dos columnas y lo que es el entablamiento sobre el cual habría estado el águila. Ahí estás incluso mirando la fotografía del momento en el cual están derribando el águila. El águila, tú te vas a enterar qué cosa es lo que ha pasado con el águila. ¿Dónde está el águila? El águila existe, el águila no existe. Los fragmentos de esa águila, ¿dónde están? Pero además, déjame contarte que posiblemente esto sea un detalle que tú acaso desconozcas, aún sabiendo la historia esta del abatimiento del águila en el 61. Esta águila que abate Maledicto no era la original, es la segunda. Hubo otra águila que la antecedió. ¿Sabías eso? Bueno, si no lo sabes, este es tu programa, quédate ahí. Así que vamos a comenzar ahora. El Monumento al Maine. Monumento al Maine, para comenzar, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en La Habana, en la capital de Cuba. ¿Dónde se encuentra enclavado en la capital de Cuba? Se encuentra en el Malecón. El Malecón, ahí está incluso ese mapa que estás mirando ahí para que lo veas. Incluso tenemos esta imagen y tenemos otra imagen también de una imagen fotográfica ahora del satélite. Ese es el emplazamiento de donde se encuentra el Monumento al Maine todavía ahí. El Monumento al Maine fue construido en el Malecón Habanero en el año 1925. Por cierto, la historia del Malecón Habanero, esa es otra promesa. El Malecón Habanero, también estoy cocinando ese programa, está puesto en la orilla atrás, y próximamente, una de estas noches, yo te voy a hacer la historia del Malecón Habanero. Pero diga ahora de paso que el Malecón Habanero, la construcción se fue realizando, como seguramente ustedes saben, en diversas etapas sucesivas que duraron unos 50 años, medio siglo. Básicamente, a partir del año 1901, no está la República, pero ya Cuba es independiente, hasta el último y cuarto tramo final del Malecón, que ocurre entre el año 48 y el año 1958. Hasta el 58 estuvo trabajando en el Malecón, que ya para esa época lo que hace es que besa la ribera, digamos, oeste, o sea, cruza, bueno, la ribera este, rectifico, del río Almendares. Pero aquí tengo que agregar que mucho antes de haberse empezado a construir el Malecón, este extenso muro de hormigón armado, esta costanera, como también se le dice, ya se habían colocado las primeras piedras del Malecón desde tan temprano como el año 1819 en la colonia, en el tramo conocido, pues por supuesto que como la Avenida del Puerto. Ustedes saben que el Malecón, uno le dice el Malecón a todo eso, pero la Avenida del Puerto es lo que antecede, donde se encuentra el Muelle de Caballería, el Muelle de Luz, ahí frente al Castillo de la Fuerza. Eso es la Avenida del Puerto. Y las primeras piedras de este muro del Malecón están justamente en la Avenida del Puerto, precisamente en el área del Muelle de Luz. Esto no, esta foto que estás mirando es la que está colindante con el Muelle de Caballería, de donde salían las lanchitas, o salen todavía, no sé, para Casablanca. Del Muelle de Luz, este es el Caballería. Del Muelle de Luz es que salen las lanchitas para Regla. Ese programa, por cierto, ya lo hicimos acá, el programa de las lanchitas de la bahía. El caso es que el Muelle de Luz y la Alameda de Paula eran, en ese momento, en la época de la colonia, eran, digamos, el centro gravitacional de La Habana, y por supuesto que eso demandaba un borde hacia el agua. Pero en otro momento te voy a contar la historia del Malecón, pero lo menciono porque en el Malecón de La Habana es donde se encuentra precisamente ubicado el Monumento al Maine. En cuanto a la historia del Maine y de su explosión, déjame aunque sea contarte ahora por encimita algunas cosas del Maine que son interesantes, porque sin el Maine no habría habido monumento. O sea, sin el Maine o sin la explosión, sin el incidente, no habría habido monumento. En cuanto al Maine, que es la semilla del monumento, hay que decir que se llamaba SS Maine. O sea, según la designación, era el ACR-1, fue un acorazado del tipo Pre-Dreadnought, que es como se llama, o Pre-Dreadnought, que es justo un término para referir a acorazados oceánicos de acero de nueva generación, que en términos de ingeniería naval sucedieron a los buques de la década del año 1870 al año 1880. Tenemos incluso una fotografía del Maine entrando en La Habana. Ahí, ese es el momento en que, bueno, ya la última navegación del barco. El Maine es identificado como un acorazado de segunda clase
y que como barco de su tipo fue bautizado con nombre de un estado de la Unión. De hecho, hubo 2 navíos de guerra bautizados con el nombre de Maine. Y cuando hagamos el programa dedicado al Maine, yo voy a explicar, no es hoy, por qué los navíos de la Marina de Guerra Americana se dividen en clases, en la segunda clase, de por qué además son bautizados dependiendo del tipo de navío, con nombres o bien de ciudades o nombres de estados, que es el caso del Maine, o de personalidades o de batallas importantes, pero hoy no me voy a meter a desgranar esa ampliación, porque eso lo voy a hacer posteriormente en un programa aparte, porque no se trata el ático de turno de barcos, sino el monumento del Maine. Pero de todas maneras, hay cosas que tengo que decir del Maine que creo que sí son interesantes y que son importantes de mencionar, porque nos sirven para construir la historia del monumento. Y una de esas citas es que la fecha de la botadura al agua del navío fue el día 18 de noviembre del año 1889. O sea, el Maine era un steamer, o sea, era un barco de vapor, movido a vapor, y a pesar de los avances tecnológicos que tenía, por ejemplo, tenía el motor vertical, lo cual era tecnológicamente atrevido, como veremos en el show que voy a hacer dedicado exclusivamente al Maine, y también que tenía avances de técnica bélica, que bueno, tenía las dotaciones típicas de la época, y como siempre se piensa que cuando un navío de guerra es botado al agua, tenga lo último en tecnología, bueno, ok, fine, pero realmente era cuando ya lo botan al agua, era un buque obsoleto a la hora de entrar a servir, porque se demoró mucho en ser ejecutado, estuvieron 9 años haciéndolo, y eso cayó en una suerte de especie de vacío, porque en todo ese periodo las tácticas navales cambiaron mucho en ese periodo en que fue botado al agua, y por eso fue que cuando entró en servicio siendo ya un barco relativamente anticuado. Pero la historicidad del Maine, como sabemos, viene no de haber participado en un duelo naval importante, sino viene de esto mismo, su explosión catastrófica el día 15 de febrero del año 1898, mientras estaba a surto en el puerto de La Habana. Y personalmente ustedes me han escuchado a mí decir que respecto a la historia de los Estados Unidos, para mí lo que comienza a definir el Estados Unidos, que hemos conocido como una gran potencia mundial, creo que lo marca precisamente el estallido del Maine. Es una aproximación histórica puramente Pepe Fortiana, pero bueno, vamos a dejarla ahí. El caso es que el Maine, de todas maneras, encarna, pues, una de las 2 grandes explosiones basadas en barcos con pertrechos en el puerto de La Habana. La otra fue la explosión del buque La Cubre a principios de la Revolución, programa que hicimos aquí hicimos el programa La Cubre, como ustedes saben, pero en la lista de los shows del ático de Pepe está, así que tú lo puedes ver ahí. Pero el caso es que este percance de la explosión del Maine históricamente todavía está en esta nebulosa, porque se especula o que bien pudo haber sido un puro accidente, lo cual pudo haber sido, pero también dicen los desconfiados que fue un inside job, o sea, que fue un trabajo desde los mismos Estados Unidos para acusar a España de sabotaje y así tener como siempre el pretexto, o como siempre dicen que tienen los enemigos de Estados Unidos, el pretexto para pues desencadenar, declarar la guerra a España. Y claro, los críticos, entonces porque sí, realmente la explosión del Maine desencadena la llamada guerra hispanoamericana, que la historia de Cuba, de nuestro lado, la definimos como, con este agregado, esta puntualización importante de la guerra hispano-cubano-americana, mientras que en los anales de historia americana la historia, se llama así, la guerra hispanoamericana. Pero como sabemos, sí, por supuesto que la explosión del Maine desencadena la declaración de guerra de Estados Unidos a España. En esta época, como te estaba contando, los mambises estaban en pelea insurreccional con la metrópoli en búsqueda de la independencia de Cuba, y al entrar Estados Unidos en el conflicto y derrotar a España en la batalla naval de Santiago de Cuba, eso es lo que le permite a Estados Unidos desembarcar en Cuba, ocupar físicamente Cuba, controlar a Cuba y comenzar a administrar a la isla durante un periodo de tiempo, en un momento históricamente muy importante como lo fue el cambio de siglo. Pero yo estoy haciendo aquí esto, por lo menos a mi manera de ver, para mí, que yo no soy para nada antiamericano, y que además yo veo esta participación de Estados Unidos en este momento como una cosa positiva en la guerra. Los críticos dicen que no, los enemigos de Estados Unidos que no, que era porque Estados Unidos se quería apoderar de Cuba. Yo no voy a entrar en esa narrativa jamás,
porque además esa es la que coincide con la tiranía y yo jamás voy a coincidir ni un segundo con una sola de las narrativas de esa tiranía, porque no me da la gana. Así que bueno, por ahí va. El caso es que estas especulaciones todas, que si España saboteó el barco, que es lo que se aduce, o que si Estados Unidos lo hizo para tenerlo como un pretexto, esas cosas todas voy a explicar en el programa venidero que voy a dedicar solamente al Maine. Lo mismo que vamos a tener, como ya dije hace unos minutos, un programa dedicado al malecón y otro programa también dedicado exclusivamente a la batalla naval de Santiago de Cuba, así que espéralos. Pero como un token de anticipación del programa dedicado al Maine, para interesarte desde ahora mismo en ese show, lo que sí quiero es que me dejes decirte que si no lo sabes, que el Maine, esto sí, tras la explosión, no se hundió completamente, sino que se quedó medio hundido ahí al lado del atraque en la bahía de La Habana y estuvo así aflorado. Esto yo sé que muchos de ustedes sí lo saben porque hay gente que está enterando ahora y mira las fotografías ahí. Se quedó ahí aflorando sobre la superficie con un pecio por casi 10 años. Estuvo así, fíjate, de esa manera, hasta que terminó después siendo reflotado por los americanos, fue remolcado fuera de la bahía, lo sacaron de la bahía de La Habana, la gente fue a verlo ahí, a despedirlo. Fíjate como esas fotos, un par de fotografías que son históricas, claro, lo que queda es, pobrecito, lo que queda es un pedacito ahí, y fue remolcado, y ahí sí, frente al morro, afuera, sí finalmente fue hundido. Y también tenemos la fotografía de ese momento. Y todo eso te lo voy a comentar. Esto es un token de intriga para ti. Por si no sabías esto todo lo vas a ver en detalle porque además tengo una multitud de fotografías del trabajo de reflote y del sacarlo de la bahía de La Habana y del hundirlo, eso lo vas a ver. Ok, una cosa o la otra. Ya, ok, vamos a venir ahora. Ya entró el Maine en La Habana, ya lo explotamos aquí, lo explotamos, lo hicimos estallar en esta narración, con por supuesto una penosa pérdida de vidas, jóvenes americanos inocentes. Ya le dimos sepultura frente a las costas habaneras y vayamos ahora a lo que nos ocupa hoy, que es el monumento a las víctimas del Maine. El monumento a las víctimas del Maine fue precisamente dedicado a los marineros víctimas de la explosión de febrero de 1898. Insisto en esto otra vez porque coloquialmente decimos el monumento al Maine, pero el monumento no es al barco, el monumento está dedicado a las víctimas, o sea, al hecho y a las personas que perdieron la vida ahí. El monumento a las víctimas de la explosión del Maine fue inaugurado el día 8 de marzo del año 1925 por el presidente cubano Alfredo Zayas. Y hay que decir que Zayas fue el cuarto presidente de Cuba entre los 20 de mayo, porque la asunción en Cuba era el 20 de mayo, cuando esta tiranía se acabe. Si yo tengo manera de insistir en esto, vamos a recuperar la fecha del 20 de mayo, vamos a tener presidencias nuevas y vamos a hacer cambio de presidentes en la próxima Cuba futura, que yo pienso que ya está ahí al doblar de la esquina. Va a ser los 20 de mayo otra vez, de manera que Alfredo Zayas fue el cuarto presidente de Cuba entre los 20 de mayo del año 1921 y el año 1925. Sucedió en el puesto a Mario García Menocal y fue a su vez sucedido por Machado. A este acto de inauguración del Maine asistieron altos oficiales del ejército y de la marina de Estados Unidos. Por ejemplo, el general John Pershing asistió, pero para llegar a este día, mejor ya está la inauguración. Vamos a hacer un recorrido cronológico desde el génesis del monumento hasta este día de su inauguración y claro que también como plato fuerte de la narración, el día del año 1961 en que la revolución benedictina derribó el águila que la coronaba, que es lo que acaso bochornosamente subraya la historicidad, aunque a través del escarnio comunista. Pero vamos a venir ahora a las fechas previas de la erección del monumento al Maine y vamos a recorrer sus diversos capítulos. Desde la primera presidencia de Cuba, la de don Tomás Estrada Palma, ya se habló de un monumento a las víctimas del Maine, no solo como un símbolo de recordación de las víctimas que murieron en el incidente, sino también como un gesto de agradecimiento a los Estados Unidos por haber sido, sin duda, allá los críticos, pero bueno, un eslabón importante
y la independencia de Cuba, cosa que por supuesto la Cuba comunista niega. Y como verás en mi descripción, según lo consigna precisamente la historia, durante la accidentada presidencia de Estrada Palma, ya se habló de una suerte de necesidad moral de este monumento. No se puede olvidar, señoras, en esta explicación que las cercanías de las fechas del año 1902, que es la inauguración de la República con Estrada Palma, y la explosión del Maine, que fue en el año 1898, ahora eso a uno le parece muy lejos, pero estas dos fechas están separadas apenas por 4 años y por tanto se trataba en ese momento de una suerte de sentir latente que ahora a más de 120 años ya a uno no le parece, pero para entonces realmente eso estaba a flor de piel. Así que el origen a foco de todo esto arranca ya finalmente en la fecha del 6 de diciembre del año 1913, 15 años después de la explosión, cuando el general Mario García Menocal, tercer presidente de Cuba, firmó un decreto para la construcción del monumento al Maine. Como te estaba contando, durante Estrada Palma ya se habló de esto, pero ahí vinieron todas las cosas que ustedes saben que políticamente pasaron en Cuba, una serie de vaivenes, y finalmente esto no empieza a cuajar hasta que Menocal, el día 6 de diciembre del año 13, firma ya un decreto para la erección del monumento al Maine. Como era y es costumbre en estos casos, se convocó, pues, por supuesto, con un concurso de autores al que se presentaron 2 arquitectos. Uno de ellos fue el cubano Félix Cabarrocas. Cabarrocas fue el elegido. De Cabarrocas, cuyo nombre completo fue Félix Cabarrocas Ayala, tengo que subrayar aquí que seguramente en programas de este corte de monumental arquitectura que hemos hecho acá y otro que futuramente vamos a hacer aquí en el Ático de Pepe, tanto en la radio como en el caso de YouTube, ustedes seguramente me han escuchado a mí aquí hablar anteriormente en este programa de Cabarrocas, porque de su autoría son muchas piezas importantes de la arquitectura republicana cubana. Cabarrocas, que había nacido en Santa Clara en el año 1887, se graduó de arquitectura de la Universidad de La Habana en el año 1910, fue por tanto arquitecto, fue escultor, fue dibujante, y junto con Evelio Gobantes fundó la famosa firma Gobantes y Cabarrocas, que proyectó numerosas obras, sobre todo en La Habana. Por ejemplo, en el año 1916, el Hospital General de Emergencia Fray de Andrade de la avenida Carlos III, eso fue en el año 16, de lo cual, por cierto, estoy preparando un show, porque estoy preparando un show de hospitales importantes de Cuba, y Gobantes y Cabarrocas, como estás mirando la fotografía ahora, son los autores también, ya ese programa lo hicimos acá, del Capitolio, los autores de la Plaza Cívica, programa también que hicimos acá allá, y los autores de la Biblioteca Nacional José Martí, entre otros varios proyectos. Pero como los monumentos generalmente demandan escultores, el escultor fue Moisés de Huerta y Ayuso. Moisés de Huerta lo he visto referido como Huerta o lo he visto referido como Huertas, de las dos maneras. Fue un escultor español que nació en el año 1881, murió en el año 1962. Por cierto, Cabarrocas murió en La Habana también en el año 61, totalmente olvidado por la dictadura maledictiana. Así que si hay familia o hay descendientes de Cabarrocas en este momento que están mirando el programa, vaya nuestro saludo y abrazo de admiración a Cabarrocas. Pero la participación de Huertas en el monumento del Maine es originaria en Cabarrocas porque Cabarrocas era su amigo y lo eligió para este proyecto, y así Cabarrocas involucró a Huerta o a Huertas en los otros proyectos más que tenía él. De manera que Huerta modeló su parte, la parte que es puramente cultural del monumento, en España, la fundió en la fundición de los hermanos Codina en Madrid, y después todas las piezas se enviaron por barco a Cuba desde el puerto de Bilbao. ¿Y cuáles son los detalles o las características del monumento? Mira, yo tengo ahí, vamos a verle a la directora que tan eficazmente hace este programa y que coopera con él, que me ponga a correr. Yo hice un pequeño slideshow, no está organizado, abierto el slideshow, no está organizado de manera cronológica. Sí traté que las últimas fotografías son ya de esta época en que el águila no se encuentra sobre las columnas, pero vamos a ver, directora, ya este slideshow
de fotografías, tú vas a ver el monumento. A mí me parecía bonito y vas a ver la inmensa mayoría de las fotografías. Cada vez que tenga el águila, pues por supuesto que se trata de la Cuba republicana, pero recuerda que te dije que hay dos águilas, así que vete prestando atención. Mira, ahí está el Grand Prix. Este monumento fue testigo del Grand Prix de La Habana. Qué cosa, ¿eh? Bueno, vamos a ir viendo las fotografías de la Cuba republicana con el monumento bonito, terminado, respetado, querido. Y para continuar aquí con la narración, con los detalles del monumento, que son los siguientes. El monumento se asienta sobre una isla urbana que hoy, la que tiene hoy, es más grande que la que tuvo en el área original. La base es de granito y, de acuerdo con lo que estuve mirando, se utilizó el granito porque por su dureza simboliza la indestructibilidad del sentir cubano. Los monumentos están todos llenos de simbología, sin duda. Aunque la extensión del monumento es larga, no llega a los 98 metros de eslora y que tenía el barco exactamente, ni simula tampoco el casco del barco, aunque como a veces mucha gente de ambos particulares, es el hecho porque se dice que es una galera el diseño y que tiene una proa que apunta al norte. Hay mucha gente que suele querer ver que hay simbología o que hay similitud de la forma con el casco del barco. No, no es así para nada. La cosa es que el propósito de esta direccional hacia el norte era recordar el punto cardinal por donde se encuentra o donde se encuentra geográficamente ubicados los Estados Unidos respecto de Cuba, porque de ahí fue que nos vino la ayuda para la independencia. Y a pesar de esto que he dicho, cardinalmente hablando, cuando uno mira el mapa del litoral del norte de La Habana y tú ves la ubicación del monumento respecto de este, cuando salude que si el águila mira al norte o que uno de los cañones o la punta misma de la base del monumento, como te acabo de decir ahora, apuntan directamente al norte, yo por lo menos me siento medio confundido y puede ser que realmente ni el monumento ni ninguno de sus componentes capitales posiblemente no apunten céntricamente al norte, aunque sí concordamos que la dirección general del monumento apunta en esa dirección y basta esta añadidura porque en el resto de la narrativa ya tú vas a ver cómo vamos a estar aludiendo este punto cardinal, el norte me refiero aquí, pero hay 3 o 4 elementos curiosamente duales que son los que caracterizan al monumento del Maine. De ellos, los 2 cañones de los varios que fueron rescatados a las profundidades de Puerto Habanero en el año 1912, que fue cuando fue reflotado, como ya te comenté, y que tiene la misma procedencia de las cadenas. Ustedes saben, han visto que en la fotografía del monumento hay unas cadenas que están tiradas encima de los 2 cañones, que tienen la misma procedencia, lo sacaron de ahí justamente. Lo mismo que un fragmento de la proa perteneciente al acorazado. Y respecto a estos elementos y de otros y de su disposición, muchos tienen su razón de ser en la pura estética y el diseño del monumento, pero no tienen simbologías ninguna, sino que se les ha atribuido algunas que son apócrifas, o sea, falsas o infundadas, como esgrimen algunos comunistas que dicen, por ejemplo, que los cañones están organizados o dispuestos contrarios longitudinalmente, uno detrás del otro en simetría, en lo cual el que está al norte significa entonces el cordón umbilical imperial de los Estados Unidos con la Cuba sometida a sus antojos, mientras que el cañón que mira hacia el sur es una suerte de ceñuda advertencia de que Estados Unidos podrá intervenir por la fuerza a su antojo y conveniencia en Cuba cuando le dé la gana. Estas son las cosas, las porquerías estas que esta gente sigue diciendo. Pero el caso es que de estos elementos duales, porque sin duda el monumento del Maine es dual, o sea, hay 2 esculturas, hay 2 columnas, hay 2 cañones, el águila es una sola, a pesar de que históricamente hubo 2 águilas, pero bueno, elementos visuales sí, es básicamente, esencialmente es un monumento de corte dual. Y hay que señalar que las 2 columnas corintias fasciculadas, rematadas por capiteles jónicos. A ver, directora, si tenemos ahí la fotografía de ahí, por ejemplo, esta que está aquí, mira, esto es de la época de la restauración, lo cual te voy a comentar ahorita, ahí no tiene el águila, pero de todas maneras para que lo veas ahí.
Esto de las columnas, estas corintias, fasciculadas, quiere decir que están acanaladas. Estos son elementos de arquitectura, son cosas que aprendí de mi fundación de la Academia de San Alejandro, por capiteles jónicos. Esto es un elemento ecléctico, frecuente, una columna disparada, por supuesto, en la arquitectura cubana entonces, pero estas columnas se dice que simbolizan una Estados Unidos y la otra Cuba, pero yo respecto a las columnas de esta simbología, yo no puedo encontrar nada al respecto. Y esto parece ser otra atribución, pero como sin duda la esencia de los monumentos, sí, indiscutiblemente los monumentos están todos llenos de simbolismo. Algunos analistas aseguran que los elementos duales del monumento al Maine sí rebasan la simple estética para representar paralelos entre Cuba y Estados Unidos. Sobre todo, dicen que la igualdad de sentimientos de las naciones cubana y norteamericana por la libertad y la soberanía. Podría ser. Como si está claro, lo que sí está claro es que las dos esculturas que miran hacia la ciudad, como vamos a ver más adelante, esas dos sí tienen que ver, una con Estados Unidos y la otra tiene que ver con Cuba. Pero volviendo a las columnas tienen una altura de 40 pies. Originalmente no iban a sostener nada. O sea, la idea del águila vino después. Y a pesar de la especulación, la alusión de que las columnas representan cada una indistintamente a Cuba y a los Estados Unidos, sí parece ser una tesis sostenible, aunque yo no pude comprobarla. Porque las dos esculturas o figuras que miran hacia adentro, vamos otra vez, director, a ver la fotografía. Mira, esta que está ahí, esta es una fotografía de la primera etapa. Esto es el lado que mira hacia el mar, que tiene una escultura, pero la otra, la que puse, la que está restaurada, es el lado que mira hacia adentro, que es lo que estás mirando ahí. Ahí es que están este par de esculturas. Y como te estaba diciendo que la tesis esta de que las columnas representan a Estados Unidos y a Cuba puede ser una tesis sostenible por el hecho que las dos esculturas, vamos a la fotografía otra vez, directora, las dos esculturas o figuras que están mirándose adentro y que acabo de mencionar, que están delante de las columnas, que son dos figuras femeninas, una es más alta que la otra, y estas dos columnas, sí, estas sí son, esto sí está demostrado que son alegóricas, una a Cuba y la otra a los Estados Unidos. Y por el otro lado, vamos a la otra fotografía, directora, está la otra pieza, la que se llama Naturaleza, y esto lo pude ver en el catálogo de la obra de Huertas, y ahí se asegura en ese catálogo que la pieza se llama Naturaleza, consistente en una figura femenina principal que mira al cielo, porque la escultura toda, esta escultura, aunque están mirándose el cielo, pero realmente cuando digo que está lo que es que mira al lado del mar, porque el monumento está del lado acá del malecón, o sea, un lado mira hacia el mar y el otro mira hacia la ciudad. Bueno, esa figura que se llama Naturaleza, lo que hace es que ampara a sus lados a sendas figuras humanas más pequeñas que representan a las víctimas del Maine. Sobre estas esculturas que representan una Cuba, las del lado acá, y la otra Estados Unidos, hay una placa de granito que reza, ahí tenemos la fotografía a ver si la encuentro acá, que dice: el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica del día 19 de abril del año 1898. Como tú ves, son dos figuras femeninas, una representa a Cuba, la otra representa a Estados Unidos, una es más alta que la otra. Y este monumento llevaba insertada además otras inscripciones que, asimismo como tumbaron el águila, estas inscripciones fueron transformadas después del 59. Una de ellas daba testimonio de la fecha con los nombres de las autoridades que presenciaron la inauguración. Eso, mira, ¡fua!, lo arrancaron. Otra, el nombre del arquitecto con la grafía tradicional de Cabarrocas que decía FECIT, Félix Cabarrocas. La del escultor español Moisés Huertas, además del lugar de ejecución del fundido, que fue en Bilbao, en España, y una inscripción que certifica el hecho, que dice, por tanto, Codina Hermanos Fundidores Madrid. El monumento al Maine fue ubicado en el malecón, como te he dicho. Vamos a ver el mapa otra vez, directora, en
en el malecón, muy cerca del desemboque de la calle Línea y de la calle 17 del Vedado. Anteriormente, en la época de la colonia, ahí lo que se encontraba era la batería de Santa Clara para defender a La Habana, que tenía el temible cañón Ordóñez, que era la pieza de artillería más grande que tenía toda la zona del Caribe en una época. Y ahora hay que hablar de lo que no era el elemento primordial del monumento, sino que los avatares de la política lo convirtieron en ello, que fue el águila que coronaba al monumento. Así que ahora vamos a comenzar aquí a conversar ahora del águila. Primero te digo que es probable, como te dije ahorita, que tú no sepas que hubo dos águilas, que la derribada o demolida por la dictadura castrista en el año 1961, como vamos a ver más adelante, no fue la original. Lo que sí, ambas, la primera y esta segunda, las dos son de Huertas. Se trata de dos águilas de bronce, más o menos de la misma talla, pero con grandes diferencias. Las dos fueron ubicadas sobre el tablonamiento encima de los capiteles de las columnas, claro que una primero y la otra después, no simultáneamente. La primera que duró, y esto es un detalle que seguramente no lo sabes, ¿por qué la primera duró muy poquito? Duró apenas un año. Esa primera tenía las alas extendidas, así. Bueno, la segunda también, lo que ocurre es que la segunda tenía las alas como las tenía tipo avión, o sea, así. Vamos a ver, directora, ahí tenemos la fotografía del contraste de las alas para que tú las veas. Aquí está. Tú ves la que está arriba. La fotografía que está arriba es el águila original con las alas abiertas. Y la que está abajo fue la segunda. Las alas también están abiertas, desplegadas, pero no están planas, sino que están como si fuese la posición de un avión. ¿Qué fue lo que pasó? Que, como todo cubano puede citar, el día 20 de octubre del año 1926, ¿qué fue lo que pasó por La Habana? El ciclón del 26. Y este asolador ciclón, conocido en los anales de la meteorología de Cuba precisamente como el ciclón del 26, bueno, el ciclón del 26 para mí es el ciclón del 26 de julio, pero dejemos eso ahora ahí. Este ciclón del 26, en una época en que los ciclones no llevaban nombre, se quedó solamente registrado de esta manera. Este ciclón, señores, acabó en La Habana. Y los vientos fueron tan fuertes que al tener el águila del Maine, las alas abiertas al aire, lógicamente eso fue suficiente. Señores, esto fue un ciclonazo, esto no fue poca cosa. Esto fue, dicen que 5 y por ahí. Eso fue suficiente para que las ráfagas arrancaran de su anclaje el águila y así se cayera desde la altura del pavimento y se quebrara toda, como estabas mirando la fotografía ahí. Pero en general, vamos a ver la fotografía otra vez, directora. Como estás viendo, mira, ahí lo tienes ahí. Mira cómo se quedó pelado. No solamente derribó el águila, tumbó las columnas. Las columnas. Este ciclón del 26, señores, fue tremendo. Destrozó esto aquí. Pero en general, el ciclón, después que pasó, este monumento que había sido inaugurado, como te cuento, el 8 de marzo del 25, y si el ciclón fue el día 20 de octubre del 26, nada, este monumento lo que duró fue aproximadamente, fue pues como año y medio. Ahora, ¿qué pasó con el monumento luego? Bueno, el monumento fue reconstruido. El monumento fue reconstruido otra vez y la llamada isleta, o sea, el plano en que se apoyaba en el malecón, fue ampliado a la talla que tiene hoy. Y parte de las columnas originales fueron donadas a los Estados Unidos y algunas de ellas fueron entregadas al presidente Calvin Coolidge en la visita que hizo a La Habana en el año 1928 y fueron reinterpretadas en uno de los elementos de un monumento de los varios dedicados a las víctimas del Maine en los Estados Unidos. Pero si te estás preguntando ahora qué fue lo que pasó con el águila que tumbó el ciclón, bueno, ahí voy. Esa escultura fue restaurada y fue a parar al famoso convento de Santa Clara en La Habana Vieja, hasta que durante el gobierno de Grau San Martín, el arquitecto Gustavo Moreno y Lastres, este señor que era ministro de Obras Públicas de Grau, se las donó entonces al embajador de Estados Unidos, Arthur Garner, que lo ubicó en la residencia del embajador de los Estados Unidos en La Habana, el Country Club, y creo que a lo largo de años se ha mantenido en esa residencia, aún en la época de los suizos. No sé.
Subrayo que el águila, al caer de su emplazamiento sobre el monumento durante el ciclón, se le quebraban las alas. Y de todo esto me enteré en una crónica que apareció en el periódico Avance el lunes 2 de julio del año 1956 de la firma de Octavio de la Sauré. Y esto es investigaciones que este programa hace directamente para ti. Cuando el monumento se restauró y se le encargó de nuevo el águila a Huertas, que lo volvió otra vez a modelar, lo volvió otra vez a fundir, esta vez con la lección aprendida del ciclón del 26, para evitar que el embate de los vientos la movieran, las alas del águila, si bien es cierto que otra vez las dispuso abiertas, sin embargo esta vez las puso tipo avión, como estás mirando ahí, para que pudiese torear al aire, lo que me pareció una cosa muy inteligente, y por eso fue que esto aguantó el resto de los ciclones. El ciclón que no aguantó fue el ciclón del 59. Bueno, durante los años en la Cuba republicana, el monumento al Maine fue querido, fue cuidado, fue respetado, engalanó el malecón habanero, y según La Habana fue progresando, y tuviste el slideshow que te puso ahorita ahí, sobre todo, según La Habana fue progresando, sobre todo básicamente en la época de Batista, si se le mira, tú lo miras el muro del malecón o en otra dirección, fíjate que lo fuera decorando como marco las construcciones de la pujante Habana de la época, y se recortaban, tuviste el slideshow, las siluetas detrás de él, se recortaba el Hotel Nacional, el Somellán y otros tantos edificios así. Presenció, como tuviste que yo hice el hincapié cuando corrió la fotografía en el slideshow delante de ti, el Grand Prix de La Habana. Pero, señores, llegó el fatídico año 59 con la bestia indecente y retrógrada de Irán a bordo, y con la sucesión de tiranteses entre Cuba y los Estados Unidos, matizadas por la supresión de la cuota azucarera, la nacionalización de las empresas y las propiedades americanas, lo cual trae como consecuencia la justa y legítima ley del embargo, y hasta que Cuba no pague, yo estoy de acuerdo con que siga habiendo embargo en Cuba o contra Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos. Bueno, con todas estas cosas, en todos estos momentos que eran así unos momentos muy difíciles, todo esto es 59 al 61, resulta que Maledicto se levantó con el moño virado al día 1 de mayo del año 61. Ahora que estamos en la onda del 1 de mayo, y lo que hizo fue que envió una grúa con un boom pendulante de esos de demolición, una bola de hierro en la punta de un cable, y la emprendió a embates contra el águila del monumento ahí, dale que dale, como si fuese un punching bag de boxeo. La destrozó cayendo en pedazos al pavimento. De esto, yo no sé la gente más joven ahora, pero esto había un registro fílmico que yo no dudo que quien lo haya patentado haya sido el infausto cronista fílmico de la indignidad, Santiago Álvarez. No olvidemos que en la nomenclatura que tiene este programa para la fauna maledictiana, aquí todo el mundo tiene su epíteto. Y el caso es que yo vi esto hasta estar empalagado. Yo vi esto durante mi infancia, durante mi niñez, durante mi juventud, más una vez en la televisión y en el cine cubano, esta bola pegándole al águila y el águila cayendo en pedazos. ¿Qué han hecho con eso? No sé. Lo único que he encontrado es esta fotografía, que además la saqué creo que de Cuba Debate, que es un chiste, porque en Cuba no hay debate. No sé si es la fotografía originalmente así o si es que está muy convenientemente mutilada. He movido cielo y tierra para ver si encontraba, para ponérselos a ustedes, la película esa de la bola derribando el águila, porque eso lo ponían, pero parece que eso no les conviene ahora. No lo he encontrado en ningún lugar. Pero la gente de mi edad sí lo recuerda perfectamente bien. La gente más joven no, acaso no, porque quizá no lo hayan visto más, pero la gente de mi edad sí recordamos perfectamente bien ese registro fílmico o las fotografías. Claro, ahora, a 62 años de la entrada de esta trompada al águila, ellos siguen diciendo lo mismo y justificando la acción, aunque hayan desaparecido la fotografía, aunque hayan desaparecido el video. Ellos lo que dicen, lo que aducen es que la presencia del águila imperial en la escena habanera o cubana era intolerable, y que derribarla era impostergable, que era un acto de justicia,
Y de esa águila, según narra Wayne Smith en su libro The Closest of Enemies, que yo tengo aquí delante de mí, en mi librero acá, según yo leí ahí, cuando él se entera, en ese momento todavía él está ahí. Él se entera que han derribado el águila y él manda a que recojan la cabeza. Entonces recogen la cabeza viene a parar a la embajada americana que está en las cercanías allí, y después viene la ruptura de relaciones, se convierte en la embajada suiza, que justamente Suiza es la que asume la representación de los Estados Unidos en La Habana. Y según cuenta Wayne Smith, la cabeza estuvo durante muchísimo tiempo en los almacenes del sótano de la embajada americana, la cabeza. Eso es lo que él dice en el libro, el libro está agotado. El libro es el que se llama The Closest of Enemies, o sea, el más cercano a los enemigos. Pero después, cuando viene el restablecimiento de relaciones con Jimmy Carter, que no es embajada todavía, pero viene la oficina de intereses, y ahora, en el periodo este de Obama, en que sí ya están las relaciones, como estás viendo, la cabeza del águila está colgada en la pared de uno de los salones de la embajada americana, lo cual le da un tremendo valor al águila que diseñó, que esculpió, que fundió, o sea, que modeló y que fundió Huertas. De lo demás, o sea, del cuerpo y las alas del águila, ¿dónde están? Bueno, el desleal Eusebio Leal, yo no sé cómo fue, no sé el caminito, cómo fue que se las arregló para recuperarlos. En una entrevista que él le concedió a AP hace un tiempo, dijo cínicamente: yo he sido el fiel custodio de ese cuerpo. No digo yo, él sabe que eso valía dinero. El caso es que en esa misma entrevista de el desleal Eusebio Leal, él dice que Wayne Smith, parece que tuvo un contacto con él, le dijo en una suerte como de augurio, esto me parece hasta divertido, que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba nunca van a regresar a la normalidad hasta tanto como pasa, y esto lo digo yo ahora, en la novela Las cabezas trocadas de Thomas Mann, que me encanta, por cierto, la novela, hasta tanto la cabeza y ese cuerpo no se vuelvan a juntar otra vez. Y no se han juntado porque la cabeza está en la embajada americana y el águila se encuentra en el Museo de la Ciudad. Ahí está, en la oficina del historiador, ahí está. Yo no vi esto nunca. Esto después, yo no sé cómo fue que Eusebio Leal dio con esto. Yo pensé que esta águila, estás viendo un águila bella, evidentemente, la escultura de Huerta, ¿sabes? Yo pensé que esto lo habían fundido. No, parece que lo habían botado. Porque la cabeza, sí, Wayne Smith parece que no pudo recoger el águila entera. Lo que se fue la cabeza. Pero el águila entera, donde estaba, donde la metieron, no sé. Eusebio, el desleal, la recuperó y la tiene allí. Y estas partes del águila se encuentran entonces ahí, como tú estás viendo allá. Cuando yo era niño, yo recuerdo que se decía, hablando de los 60, que Picasso, o bien Picasso había prometido o que habían contactado a Picasso, que era comunista, para que Picasso esculpiese una paloma que representase la paz para volver otra vez a coronar el monumento este del Maine. Lo cual para mí es medio loco, porque Picasso como artista plástico hizo alguna escultura aquí y otra escultura allá, y además tenía talento para hacerlo, pero básicamente Picasso no era escultor. Yo creo que realmente tenían que haber pedido la escultura a otra figura, no a Picasso, pero bueno, yo no sé si esto será verdad o no. Si esto habrá sido, no lo sé, porque por ejemplo mi madre, yo recuerdo comentándolo conmigo, que mi madre lo había escuchado. De esto, de la paloma de Picasso, hay una inmortalización de esta viñeta cubana, porque hay una escena en la película Memorias del Subdesarrollo, esta película que dirigió Titón, Tomás Gutiérrez Alea, la película del 68. ¿68 o es antes? Bueno, ustedes saben, Memorias del Subdesarrollo está basada, que por cierto la novela se me quedó en Cuba, está basada en la novela homónima de Mundo Desnoes, en que el personaje principal lo hace otro personaje para mí totalmente antipático, que es Sergio Corrieri. Y hay una escena de la película en la cual Sergio Corrieri está mirando con el telescopio desde un punto alto en La Habana, creo que es el edificio Naroca. Y él con el telescopio mira el monumento del Maine ya descabezado, y lo que dice es algo así como: ¿quién iba a sospechar esto sin el águila imperial? ¿Y dónde es que está la paloma que iba a mandar Picasso?
Más o menos, eso es lo que sale. Así que, por tanto, quiere decir que sí, parece que se estuvo especulando que Picasso hiciese la paloma que reemplazase el águila imperial. Pero no solo el águila. Maledicto mandó a remover más cosas. Esto para la gente joven, si no lo sabe. No solamente que se apareció con la grúa allí, lo único que le faltaba era, yo me imagino, Maledicto manejando la grúa con las palancas y tumbando aquello, ¿no? No solamente mandó a remover el águila, sino que el monumento de Maine, primero, yo no sé cómo no lo mandó a dinamitar. Yo creo que esto es lo que él habría querido, pero bueno. Por ejemplo, la razón por la cual tú llegas ahí te encuentras las cráteras, que es un término también de monumentaria, son los pedestales que están vacíos. ¿Qué es lo que había ahí? Bueno, esas cráteras, lo que tenían en el pasado eran personajes norteamericanos de la historia relacionados con las circunstancias históricas de Cuba en torno a Maine, y esas cabezas fueron la cabeza de William McKinley, que fue el que le declara la guerra al presidente, que es el que le toca declarar la guerra a España tras la explosión de Maine; Leonard Wood, que fue el primer interventor de la isla; y Theodore Roosevelt. Esas cabezas, ¿dónde están? No sé. A lo mejor estaban en la oficina de Maledicto, las vendió, no sé lo que habrá hecho, no sé si el desleal, Eusebio Leal, las habrá conseguido, pero estas cabezas fueron retiradas en ese mismo año 61, lo mismo que las leyendas originales del monumento, entre ellas una que estaba ahí, que ahora lo que reza es esta que dice aquí, la otra que dice, aquí la tengo, que dice aquí: a las víctimas del Maine que fueron sacrificadas por la voracidad imperialista en su afán de apoderarse de la isla de Cuba, febrero del año 1961. Ya esto aquí, esto parece que esto fue después restaurado, pero ya se le cayó alguna letra, porque ahí falta alguna letra. Pero acuérdense que esto lo restauraron para la visita de Obama. Pero ustedes saben que esto es típico, que las cosas en Cuba terminan siendo unas cosas totalmente comiquísimas. Los lumínicos en Cuba fundidos. Yo más una vez, yo decía, bueno, si como era en el pasado, que los pilotos tenían que llegar al aeropuerto de La Habana buscando el lumínico, dirían, yo estoy, no sé, estoy en otro país, porque decía, en vez de José Martí Habana, decía Os Art Ab. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, había un lumínico donde estaba el anuncio de Enela, que estaba en el edificio que estaba en una de las puntas del puente Armendáriz. El esqueleto se quedó ahí. En el año 76 pusieron una de esas babosadas de guerrillero patético con la cabeza de él que decía: el revolucionario tiene que ser un trabajador incansable o infatigable. Ajá. El revolucionario tiene que ser un trabajador infatigable. Y estaba todo muy fundido y decía: o Lucio tiene que ser fatigable. Y yo cuando vi eso, yo empecé, pasa que cogí miedo. Yo empecé con mi cámara, y tengo algunas, a fotografiar esas cosas. Pero después me dije, me agarran en esto, fotografiando el lumínico de neón medio fundido, me buscaron lío. Pero las cosas de Cuba eran comiquísimas, y ya esta tarja, como tuviste, ya le faltan letras ahí. También fueron removidas no solamente estas cabezas que acabo de citar. Esto es el culture canceling. El culture canceling de aquí tiene base en Cuba. Por eso es una cosa que yo voy haciendo los paralelos para la gente que dice, no, que aquí no, que aquí no. No, aquí ya. No me digan más aquí no. No, aquí no, 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 aquí ya. Esta es la frase. Ustedes saben lo que es más, tengo que mandar a hacer otro bumper sticker que diga, aquí no, no, aquí ya. Es como se va refiriéndome a las circunstancias actuales de los Estados Unidos. Bueno, quitaron varias cosas. Entre las cosas que quitaron también de allí, de esto, no solamente las cabezas estas, sino que quitaron también fueron haciendo estas modificaciones del culture canceling que estaban haciendo en Cuba. Y había en el monumento que quitaron, había dos bajos relieves, uno del Maine, del barco frente al Morro de La Habana, y el otro hundiéndose después de la explosión. Ellos nada, esto, pero fíjate, a todas estas bofetadas revisionistas, al mejor estilo del actual cultural canceling liberal de los Estados Unidos, estas cosas fueron autorizadas, incluida el caerle a golpes con el boom de hierro el águila del Maine.
Esto fue autorizado el día 18 de enero del año 1961 por la Nobel Junta de Monumentos, que fue creada por el gobierno maledictiano cubano. Y sin embargo, tú vas a ver cómo es fácil adivinar que el punto de vista castrista, para ellos, estos no son ultrajes, como yo lo defino, ultrajes revisionistas, sino que estos son, qué descarados son, estos son modificaciones. Mira si esta gente son los reyes del sofisma y de los eufemismos, que precisamente para demostrártelo, aquí yo tengo Ecurret. Ecurret, tú sabes que es la Wikipedia maledictiana. Mira cómo refieren, qué descarados son. Pero para eso es este programa. Para eso es este programa. Mira cómo ellos refieren al tumbe del águila. Porque tiene la cara de cemento. Dice que el 18 de enero del año 1961, la Junta de Monumentos creada por el gobierno revolucionario cubano acordó la modificación, pero qué descarados son, la modificación del monumento, y como consecuencia de eso se suprimió el águila, los bustos, y se realizaron otros cambios como la colocación de una tarja con la siguiente inscripción, la que te leí: a las víctimas del Maine que fueron sacrificadas por la voracidad imperialista en su afán de apoderarse de la isla de Cuba, febrero 1898, febrero 1961. ¡Qué cara de cemento! Acordó la modificación del monumento, ¿ok? Y después, ¿qué dice aquí? Se suprimió. No, la tumbaron a golpes. Esto es como que, no sé, que ahora de pronto un boxeador noquea a otro y dice, no, le modificó, tú sabes, el rostro al boxeador. Qué cara de cemento, señores, lo de esta gente. Esta gente tiene el nombre. Después que el águila fue abatida por la barbuda grúa demoledora, el monumento, lo peor de esto fue que el monumento al Maine fue abandonado a su hostil suerte maleconera. Con esto quiero referirme a los barnices del salitre, de las desbordadas marejadas invernales de los nortes típicos del litoral de La Habana. Pero por cierto, eso no fue lo peor. Lo más ultrajante, lo más peor en todavía, es que el monumento al Maine en esta desidia fue convertido en el meadero carnavalesco, o sea, en el unitario público de las pachangas de julio de La Habana, y hasta graderío de intrépidos festejantes que, perga de cerveza en mano, lo trepaban como acróbatas para ver mejor desde ahí el desfile de las carrozas y las comparsas que celebraban otro aniversario moncadista más. Qué horror, señores. Pero bueno, falta todavía en la historia de los vaivenes orwellianos al estilo del año 1984, de esto que en la novela tú sabes que de pronto Oceanía es el enemigo, de pronto se convierte Eurasia en el enemigo y invierte la tortilla. Aquí falta todavía, como parte del gesto de bienvenida a la visita del compañero Obama a Cuba, pasarle el plumero y la escoba al olvidado monumento del Maine, que entonces fue restaurado, que esa es la fotografía que tenemos ahí, restaurado el monumento ahí. Y hasta se habló que el águila, ya estaba aquí, pero me lo escuché, habría podido posarse otra vez sobre las columnas. Por supuesto que el rumor fue recibido por la creciente y honrosa tropa de la gusanería pro-norteamericana que hay en Cuba, que la gente en Cuba cada vez los gusanos cada vez son más pro-americanos. Esa es la gran batalla que perdió Maledicto. 60 años propaganda anti-yanqui y esa batalla la perdió. La perdió él, la perdió el segundísimo. Ya lo encontramos nombre, Raúl, se llama el segundísimo. O sea, es Maledicto, el segundísimo y el esperpento. Ok. Mientras que la gusanería en Cuba, pro-yanqui, pro-americana, que lo que quiere es que le mande la familia, mándame un t-shirt para acá con la bandera americana, dijeron que rico que regrese el águila porque lo querían eso. No, los comunistones en esa época, el segundísimo es el que estaba todavía manejando aquello con la estructura esta. Recuerden que él le agarra la mano, o sea, que tiene la costumbre de agarrar la mano así a la gente. Yo no sé, hay una foto de él espantosa de él con la mano así que cuelga del esperpento, y hay una de Obama que es un espanto.
el segundísimo, el que estaba en ese momento ahí. Yo me imagino que los comunistones mascullando el disgusto a las espaldas con este rumor de que el águila iba a regresar, porque yo lo que me imagino es que, claro, imagínate tú, habrían colocado el águila allí, la misma, la que tiene el desleal sin cabeza, como el jinete sin cabeza. Yo no sé si habría sido eso ahí o se habrían mandado a hacer otra águila, pero ¿a quién? ¿A quién? A uno de los escultores guatacones que queda en Cuba, se lo habrían comisionado. Quizás el águila la habría hecho cacho. Como el águila es un cacho de cacho, bueno, habría sido entonces cacho, habría hecho el águila en Cuba, no sé, me imagino yo. Pero yo me imagino, lo que sí escuché fue que en ese momento que se estuvo rumoreando que el águila podría, sin cabeza, acaso, regresar allí al monumento, es que dicen que los comunistones estaban exigiendo. Ustedes saben que, y yo lo pude ver en Morón, el pueblo de Morón, que el famoso gallo de Morón, de la frase sin plumas y cacareando, que no es el gallo de Morón, es el Morón de la frontera, no es Morón el de Cuba. Pero bueno, hicieron la escultura del gallo de Morón, que está en la entrada del pueblo de Morón, la ciudad de Morón, que a mí me gusta muchísimo y que además visité varias veces, y está justamente en la rotonda frente al Hotel Morón. Y como siempre en Cuba existe, que esto es muy divertido, las rivalidades que existen entre los pueblos cercanos, Camagüey no se lleva con Guaymaro y Manzanillo no se lleva con Bayamo. Entonces, como la carretera sale de Ciego de Ávila y el gallo está dando la bienvenida a la gente que viene de Ciego, los moronenses dicen que el gallo le canta a los avileños, en tanto que infamantemente excreta hacia los moronenses, lo cual es una afrenta. Dicen que los comunistas, como se ha dicho siempre que el águila en el emplazamiento original miraba hacia el norte, dice que los comunistas estuvieron diciendo, bueno, si esta vez ponen el águila ahí, que no hagan como el águila, como el gallo de Morón, que el gallo de Morón pues mira, le canta a Ciego de Ávila y defeca para Morón, a ver si esta vez la ponen al revés para que mire para La Habana y haga caca para el norte. Eso llegaron a decir, porque los comunistas, señores, yo no sé, para estas tonterías, búscate un comunista. Pero bueno, señores, este es el programa. Iba a decir esto de una manera mucho más suez, pero decidí controlarme porque realmente la rabia a uno finalmente termina invadiéndolo. Señores, este es el programa que tenemos hoy aquí, dedicado a la historia del monumento al Maine, cosa que había prometido. Seguramente muchos de ustedes se habrán enterado de cosas nuevas del Maine ahora con este programa de aquí. Y recuerden que aquellos que mencioné en la narración, como por ejemplo la explosión de la Cubre, lo pueden ver aquí, más otro programa en mi cuenta, me refiero a mi cuenta de YouTube, más otro programa que haya mencionado en esta narración, lo pueden buscar en el archivo del Ático de Pepe en YouTube, lo pueden ver y además mantengan la espera porque los que prometí sí vienen en camino, un programa dedicado solamente al Maine, al barco como tal, que va a ser muy interesante, la historia del barco, por qué Estados Unidos decide botar este barco, este navío de guerra al agua, sus características, más los detalles de la explosión. Ese programa viene, más también la historia del malecón habanero, que va a ser muy interesante, más también un programa dedicado a la batalla naval de Santiago de Cuba, que también va a ser muy interesante. Así que mientras tanto, este ha sido el programa de hoy, así que muchas gracias por los super stickers, muchas gracias por los super chats, por los PayPal, por los Cash Apps, que se agradece muchísimo. Gracias porque sigan dando like, que es muy importante para la salud del programa. Hagan sharing también. Tiene que haber una diversidad de plataformas sociales o digitales de historia de Cuba, en la cual ustedes pueden copiar el URL de este programa y ponerlo ahí. Y también gracias porque continúen suscribiéndose a la cuenta de YouTube. Cada vez que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que les avise cuando estemos en vivo, como suele ocurrir aquí de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami, que es donde este programa se origina, o cuando tenemos un material grabado que sube igualmente y la campanilla te avisa que esté ahí. Así que presionen la campanilla y por favor, estoy haciendo la exhortación a ver si logramos
que antes que termine este mes de mayo lleguemos a los 40,000 subscribers. Ya rompimos la barrera de los 39 recientemente. A ver si llegamos a los 40,000, please, por favor, que va a ser muy importante. Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado aquí en la tribu de Pepe, en este programa dedicado aquí a la historia del Maine, así que el monumento al Maine. Así que muchas gracias y bye bye.